El camino al nihilismo. Somos conscientes de lo que significa ser. Vivimos en un camino onírico, una travesía de continuo aprendizaje sobre lo que somos. Pero, ¿sabemos realmente quiénes somos? Tal vez solo seamos ideas, pensamientos que flotan en un flujo interminable de autorreflexión, guiados por un deseo primordial, conocer más de lo que ya sabemos. Este impulso, profundamente arraigado, nos empuja a mirar más allá de lo visible, a explorar un horizonte velado por nuestras propias limitaciones. Sin embargo, este viaje parece estar ligado a un vacío inherente, una falta que habita en nuestra alma. Una alma que camina sin rumbo, sin un deseo claro, atrapada en una búsqueda que a veces parece carente de propósito. Quizás todo esto no sea más que una ilusión, una patraña sobre el significado de la búsqueda del verdadero conocimiento. Una travesía seca, desnuda, hacia una realidad que no está hecha para los visionarios, sino para los contemplativos. Una realidad que no se ofrece, que se esconde, dejando en nosotros una constante duda: ¿existe realmente algo más allá de lo que vemos, o somos simplemente navegantes de un abismo sin fin? Capítulo 2. La ley, el intercambio de la inocencia con la incandescencia del deseo, al que reconforta nuestro ser más superficial. Pero la inocencia, no la pureza del ser moral, es la identidad que autentica la verdadera libertad espiritual. No ocultar, no mentir, no pecar bajo un mismo concepto. El ser es libre de todo mal, caminado en una perfecta armonía, predicando y caminando en un mundo donde puedes contemplar sin haber experimentado la maldad, la oscuridad o la injusticia, viviendo en el verdadero Edén de nuestra alma. Esa es la verdadera libertad, el libre albedrío, un lugar donde eres auténticamente libre. En cambio, una vez perdido este sentimiento o estado, te conviertes en tu versión menos auténtica, menos consciente, menos realista. ¿Por qué menos realista? Porque, ¿cómo podrías ser considerado un humano sin haber sentido amor y alegría por meramente sentirlo, sin ganar nada a cambio? Solo ser lo que sientes, libre de toda perspectiva social o estándar, solo tú y el mundo, tu mundo. Capítulo 3. La caída y la resurrección. El hombre que es perturbado por todo trauma tiende a caer en la oscuridad literaria, atormentado por sus 7 demonios burlones, enjaulado en su prisión imaginaria, hasta cierto punto onírica, vaga sin esperanza y culpable por su propio remordimiento en una oscuridad infinita. No todos son capaces de sobrevivir a esta prisión, impuesta inconsistente dada a su propiedad mental, optando por hacer de su propia mente su enemigo y de su propia existencia, pero aquellos que sobreviven son integrados a una adaptación continua de su entorno, utilizando sus propios traumas como fuerza para continuar. Así, no solo saliendo de ese abismo onírico, sino superándose a sí mismos, pudiendo continuar. Pero hay casos donde, en tal gran oscuridad, la mente comienza a distorsionarse a sí misma, formada por su propia corrupción, renaciendo como una versión adaptada para una supervivencia continua, tal vez incluso volviendo a esta versión insensible e imperceptible a su entorno. Este ser podría ser denominado como el anfitrión, una versión disociada de la existencia original creada para una adaptación prematura del mismo, el mismo enemigo, la mente. En este acto, la mente se dividirá a sí misma en 2 partes, no como otra personalidad, sino como otra capacidad, una naturaleza diferente a la conocida, denominada como el anfitrión, una capacidad en constante aprendizaje de lo que nos rodea como método de defensa de nuestro propio organismo. Pero esta capacidad ya mencionada, ¿sería otra personalidad? La respuesta es que no. En realidad, es la esencia original transformada en una amalgama de experiencias, una disociación de la misma mente, enemiga o aliada para nuestra propia supervivencia, la presa transformada en el depredador, sin ser consciente de sí misma hasta que la causa haya ocurrido. Capítulo 4. Las estrellas en el cielo. Desde el momento en el que abrimos los ojos en este mundo, vemos a los ojos como un claro símbolo de humanidad o conexión. Incluso, hasta cuando es llegado a nuestros últimos momentos de vida, nosotros añoramos tener una conexión, algo para que en el momento más clave o decisivo tenga un significado, que algo tenga esa relevancia y no posea ausencia ni vacío.
Denominaría la vida como una hermosa y cruel primavera en la cual nosotros nos sentimos estáticos en cierto grado de nuestras experiencias, sentados en una banca mental mientras contemplamos lentamente el florecer de las flores y las aves volando en un cielo azul. Y, una vez llegado el momento, el ser humano ha de pararse frente a sí mismo, y esa pequeña fracción de segundo lentamente hará que las aves callen y las flores se marchiten. Pero aún así, no nos detendremos, ya que es algo inevitable, un punto nulo entre el comienzo y el desarrollo, o del desarrollo al clímax, o incluso al desenlace. ¿Pero qué significa esto? ¿Que todo se acabó? La respuesta es no. Solo significa que ha llegado el momento de parar y caminar hacia los árboles y dar un último vistazo a la banca donde un día te sentaste. No como una despedida amarga, sino como una despedida familiar y amiga. Así, cerrando lentamente tus momentos, asciendes hacia el recuerdo. Capítulo 5. La voluntad del anhelo. Si ha de desear, uno tiende a caminar hacia adelante como un símbolo de perpetuidad y compromiso a su dulce y cruel anhelo, tan agotador como si de un martirio se tratara. Pero si, como uno desea, surge la motivación de conseguir lo que uno verdaderamente más anhela, si no ha de suplir o saciar este sentimiento, te ha de ahorcar como una cuerda al cuello, vivir mortificado por esa cruel realidad de no haber logrado lo que uno verdaderamente desea. El anhelo de querer desear algo es lo que mantiene vivo al ser humano, el deseo, un impulso de querer más, fuera de su gran naturaleza, enjuiciada por la moralidad social. Tu deseo te hará incluso sobrepasar más encima de cualquier matiz moral y social, pero, en fin de cuentas, es algo realmente una prisión de ti en su máxima capacidad, el hambre de nunca estar conforme con lo que tienes. Ya que, una vez dada la capacidad de comprender uno mismo, el deseo se desvanece como tal ya que no es algo real en su gran totalidad, y lo que es dado a una ilusión efímera. Capítulo 6. El monstruo en lo humano. La sonata del diablo por Nicolás Paganini, la obra que ni el mejor violinista pudo tocar, al no tocar una obra que fuera un verdadero reto. Un día, Paganini sería visitado por un demonio. Aquella noche, Paganini fue impresionado como nunca antes. Ese ser tocaría una melodía tan hermosa, tan incomprensible y compleja, incluso, a mi parecer, hasta melancólica. Tal vez, entre esa melodía, aquel violín había expresado un alma vaga, sin esperanza, algo que no todos son capaces de oír o sentir. Tal emoción tan poderosa solo es mostrada por entes que serían considerados monstruos, aberraciones de su misma tragedia. Aquel día, Paganini escuchó algo nunca antes visto ni oído. Nunca antes experimentado, el tormento de la perfección. Luego, al despertar, Paganini intentaría tocar la gran y semejante obra, pero jamás pudo igualar tal obra. ¿Cómo podría un ser humano tocar algo tan similar al no tener corazón, pero tener un alma en tal semejante soledad? Lo perfecto, algo que no se puede emular, algo que simplemente no se puede perfeccionar. Al ser tan solo considerado perfecto, lo hace tal. Para mí, la perfección no es algo que se crea o se consigue a base de entrenamiento, sino algo que se siente, algo que se proyecta a través de ti hacia los demás. Algo que resalta lo más grande de ti, de tu propio ser, la verdadera esencia de uno, mostrada como un ejemplo de lo que conlleva ser perfecto. Sin embargo, algo como tal, a la vez, llega a parecer cínico. Mirar todo en su propia perfección lleva a caer al humano en el monstruo, guiado por su propia soberbia. Lo que una vez fue perfección es arrastrado a su oscuridad cínica y manchado hacia lo mismo, lo desagradable, la transformación en lo imperfecto, el monstruo. Pero, en sí, ser perfecto es verdaderamente ser perfecto. El ente al tocar, se oía el vacío, se sentía la disolución, el abandono. Era el mismo hecho de ser lo que es lo que lo volvía un monstruo, y Paganini quería imitarlo. Aquí citaré a Friedrich Nietzsche, ¿por qué el hombre quiere matar a Dios? Nietzsche quería matar, en su libro, la misma existencia y lo que conllevaba a su mismo limitante al ser el ideal, su ideal de ser el superhombre, no regido por las normas sociales, basando su gran juicio moral. Pero esto lleva a la pregunta, ¿por qué ha de matar a Dios? El hombre, desde tiempos inmemoriales, camina a ser Dios, y luego toma su puesto. Pero, ¿es esto algo real?
Una eterna agonía de saberlo todo y sentirlo todo, ¿es eso libertad o amor? No es un sacrificio tan grande y enorme, una prueba de amor en su gran totalidad, algo que es verdaderamente incomprensible para nosotros. Pero, desde mi punto de vista, ¿por qué el hombre camina a ser Dios y Dios camina a ser humano, sentir y amar incondicionalmente? Esa es mi perspectiva, porque debemos caminar a ser Dios o matarlo. Es una clara prueba de que somos humanos sin serlo, pero solo una vez aprendiendo, tal vez logremos alcanzar la verdadera libertad y nuestra propia versión ideal. Después de todo, cada Paganini es diferente, al igual que cada uno de nosotros. En vez de crear nuestra propia versión, decidimos, aquel día, copiar a un ente, su propia perfección.